David era un deportista buen mozo con una presencia bien pulida e ideales elevados, aparentemente. Se había enamorado de una estudiante sobresaliente, linda, de ojos oscuros, llamada Diane. Los dos asistían a la escuela secundaria en un suburbio acogedor de la clase media, en Fort Worth, en el estado de Texas, Estados Unidos. Estos jovencitos modelos consiguieron ganarse nombramientos competitivos en academias militares en 1996. Los periódicos de Fort Worth publicaron reseñas acerca de ellos. Pero entonces, Diane le contó a dos compañeras de cuarto en la Academia Naval que ella y su novio compartían un secreto que llevarían a la tumba. Diane y David pronto fueron vinculados al horrible asesinato de una compañera de clases de 16 años, Adrienne Jones. David hizo una declaración a la policía después de ser detenido. Continuaremos con la historia en un momento más. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Bienvenido a un nuevo programa de Fe para Hoy. El pastor Robert Costa compartirá con nosotros un mensaje inspirado a la luz de la Biblia. Y no te olvides que si deseas estudiar y aprender más sobre la Biblia, puedes solicitar una de nuestras guías de estudio completamente gratis ingresando a www.estudielabiblia.com. Completando un simple formulario, haremos que la guía de estudio llegue a tu hogar. Pero si lo prefieres, también puedes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Como seres humanos, a veces creemos estar libres de toda ley. Creemos que si hacemos las cosas por un bien mayor o camuflamos la verdad, las consecuencias de nuestros actos no llegarán a nosotros. Pero hoy te mostraremos que esto no es así. No te pierdas el tema "Tu ley es demasiado pequeña". Ambos, él y Adrián, estaban en el equipo de atletismo. Volviendo en automóvil de un encuentro de atletismo, ella lo sedujo. David se lo confesó a Diane. Su novia estuvo muy enojada por la traición y la declaración de David decía: cuando esta valiosa relación que teníamos fue dañada por mis acciones desconsideradas, lo único que podía satisfacer su venganza femenina era la vida de la que había por un instante tomado su lugar. Así que David hizo una cita con Adrián y la condujo a un lugar aislado, y se alega que Diane estaba escondida en la parte de atrás del automóvil. Según David, Diane le dio un golpe a su rival con un par de pesas y Adrián consiguió salir corriendo hacia un campo. David le siguió la pista y finalmente le puso 2 balas en la cabeza. Después la pareja se juró amor eterno el uno por el otro, se limpiaron la ropa y se fueron en el automóvil a sus hogares. El asesinato de Adrián planteó preguntas problemáticas hace mucho tiempo, en 1996. ¿Cómo es que los ideales juveniles podían ser tan desviados para llegar a tal acto de crueldad? ¿Cómo es que jovencitos simpáticos, agradables, amables de la sociedad, algunos de los mejores jóvenes en nuestro medio, podían estar haciendo tales cosas? Pero el año no se había terminado. En diciembre de ese año, escuchamos otra historia acerca de Amy y Brian. Los dos venían de hogares estables, hogares holgados. Los dos eran descritos por sus amigos como buenos jovencitos. Los dos asistían a la escuela secundaria en un suburbio de Nueva Jersey, con campos de golf, casas de millones de dólares. Y Amy sobresalía en sus clases de arte. Brian era el capitán del equipo de golf y el co-capitán del equipo de fútbol. Parecían ser la pareja ideal. Entonces Amy se quedó embarazada y los dos jovencitos aparentemente decidieron ocultar esa información de sus padres. Se fueron a distintas universidades, pero aún se visitaban frecuentemente. Tarde una noche,
Amy lo llamó a Brian diciendo que pensaba que podía estar de parto. Así que él manejó 3 horas a su residencia estudiantil y la llevó a un motel cercano. Lo que ocurre después hace de esta historia una oscura tragedia. La policía dice que un niño sano nació en la madrugada. Brian le dijo a las autoridades que colocó al infante en una bolsa de plástico y lo dejó en el recipiente de basura del hotel. Pero cuando la policía encontró al bebé, pudieron ver que su cráneo estaba aplastado. Amy y Brian fueron acusados de homicidio. ¿Qué les haría hacer tal cosa a un recién nacido? ¿De qué tenían tanto miedo? ¿Qué estaban tan resueltos a evitar? Amigo y amiga, algo está ocurriendo en nuestro mundo hoy. Somos enfrentados más y más por la criminalidad en lugares inesperados. Los titulares de los periódicos y los programas sensacionalistas nos han acostumbrado a crímenes horrorosos. Pero ahora estamos viendo la crueldad inexplicable donde menos lo esperábamos. Si estos buenos jóvenes pueden hacer esto, nos preguntamos, ¿qué podemos esperar de los niños abusados y destituidos? Si jóvenes de un futuro prometedor como estos pueden desviarse de tal forma, ¿qué esperanza existe para el resto? Nadie, por supuesto, podía ver en las mentes de Amy y Brian. Nadie puede realmente saber lo que ocurrió en los corazones de David y Diane. Cada individuo tiene su propia historia, su propia hora de la verdad. Pero yo quisiera sugerir que las tragedias como estas deberían servir como un llamado a despertar. Nos sacuden, pero nuestra reacción necesita enseñarnos algo. ¿Sabes? Necesitamos despertar porque en el aspecto moral hemos estado durmiendo por demasiado tiempo. Hemos sido llevados por la corriente por mucho tiempo. El adormecimiento de la moralidad ha llevado mucho tiempo en desarrollarse, diría. Nos hemos hundido en ese sopor en forma gradual. Y eso tiene que ver con la manera en que nos vemos a nosotros mismos como seres humanos y en la manera en que miramos a Dios. Mira esta frase, por ejemplo, que la repetimos tantas veces y a veces la usamos como excusa. Errar es humano. Bueno, al principio esta no es una mala perspectiva. Las personas necesitan saber que no son perfectas, cometen pecados, pero lentamente se le ha dado vuelta a esta realidad de pie a cabeza. Ahora la gente parece asegurarse de nuevo que son normales por sus pecados. La gente ha llegado a identificar su humanidad por sus fallas morales. Sabes, en la Biblia encontramos una perspectiva muy diferente acerca de lo que los seres humanos son realmente. Encontramos una forma muy diferente de conocernos. Mira este cuadro en la Biblia. Voy a leer en Santiago capítulo 1, versículos 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y no persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ahora nota lo que está sugiriendo este versículo aquí. La palabra de Dios, la ley de Dios es como un espejo. Y cuando miramos en él, podemos descubrir qué tipo de personas somos. Algunos no prestan mucha atención, no se quedan enfrente a ese espejo por suficiente tiempo como para hacer un descubrimiento acerca de sí mismos. O si no, se escapan de esos descubrimientos. Pero otros continúan mirando en ese espejo y responden lo que les dice acerca de ellos y son bendecidos. Sabes, nosotros no sabemos realmente quiénes somos como seres humanos hasta que nos encontramos cara a cara con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó como seres morales. Ese es nuestro centro. Tenemos que responder a la voz moral de Dios o nos convertimos en algo menos que seres humanos. Cristo ilustró esta misma verdad básica a través de la parábola
y se encuentra en San Mateo 7. Él habló de un hombre sabio que construyó su casa en una roca sólida y de un hombre insensato que construyó su casa en la arena inestable. Y cuando llegó una tormenta, la primera casa se mantuvo firme y la segunda fue llevada por el agua. O sea que cuando construimos nuestras vidas sobre las enseñanzas de Cristo, estamos construyendo en la roca sólida. Así es como se desarrollan las vidas sanas. Es una de las cosas de más importancia en la vida. Por mucho tiempo hemos estado desconociendo poco a poco la autoridad de la ley de Dios. Hemos perdido el sentido de cuánto nuestra identidad está atada a la voz moral de Dios. Se nos ha dicho repetidamente que sencillamente escuchemos a la voz de nuestros propios corazones, que eso es suficiente. Se nos ha dicho repetidamente que encontremos nuestra propia verdad, nuestra propia identidad, aparte del propósito moral de Dios para nuestras vidas. Bueno, esta perspectiva ha estado penetrando por mucho tiempo y ahora estamos empezando a ver los resultados. La criminalidad en lugares inesperados. Jóvenes buenos, de buenas familias, criándose con todas las ventajas de la vida, menos este sentido de obligación a Dios, este sentido que no pueden simplemente inventar las reglas en el momento. No pueden justificar matar a alguien porque les hará la vida tanto más fácil. Hay algo que necesitamos acordarnos acerca de la vida en el otro lado, es el otro lado de la voz moral de Dios. Tenemos que recordar su ley, sus principios. ¿Sabes? Es cruel allá. Amigo, el pecado es cruel. Hiere a otras personas y a ti mismo. Mira bien, cada vez que la gente fracasa moralmente, alguien sufre, alguien es herido, alguien pasa por el dolor. Y generalmente es la persona más débil y más dependiente que sufre por la humanidad de la más fuerte. Si el pecado es cruel, ¿qué si en vez de nuestro consabio refrán, errar es humano, empezáramos a decir, ser cruel es humano? ¿No suena esto bueno, verdad? Eso es lo que está ocurriendo en nuestro mundo que se encoge. Es trágico, nuestros horizontes morales se han estado encogiendo constantemente por bastante tiempo. Solo hablamos acerca de la ley que está dentro de nuestros corazones, solo seguimos las reglas que nosotros inventamos. Y sabes, esa ley es demasiado pequeña. Sencillamente no es suficientemente grande. Sencillamente no nos constriñe lo suficiente. No nos levanta a un nivel más alto, sencillamente nos deja donde estamos. Hace algún tiempo, J.B. Phillips escribió un libro titulado Tu Dios es demasiado pequeño. Llamó a las personas que han estado encogiendo a Dios a su tamaño a mirar detenidamente al impresionante, poderoso Dios de la Biblia. Ahora, lo trágico es que después de años de encoger a Dios al tamaño de nuestros propios corazones, y yo diría nuestra propia imagen, hemos reducido su voz moral a un susurro, a una pequeña voz entre muchas otras. Y es hora que nosotros nos demos cuenta que también tu ley y la mía con frecuencia es demasiado pequeña. Sí, vivimos hoy en un mundo encogido. Este tipo de mundo moral en que nuestros hijos e hijas se han criado es un mundo encogido. Nuestra ley es sencillamente demasiado pequeña. Por eso es que estamos viendo la criminalidad en lugares inesperados. Por eso es que aún los mejores entre nosotros están perdiendo su rumbo. En contraste a estos horizontes que se encogen, la Biblia presenta algo que puede hacernos crecer, que nos puede ensanchar, algo que pueda abrir nuestros ojos y nuestros oídos. La Escritura mira a la ley de Dios de una manera muy especial. Sus mandamientos no son mezquinos ni son una carga. Nos dan discernimiento, son un deleite. El salmista habla elocuentemente acerca de los mandamientos de Dios. Hay capítulos enteros, salmos enteros que hablan de esto. Describe sus preceptos como fieles, radiantes, puros, que permanecen para siempre y que son más deseables que el oro. Todo esto está ahí en el Salmo 19 y también especialmente en el Salmo 119. Para los escritores de la Biblia, de la Sagrada Escritura,
La ley era más grande que la vida en cierto sentido, porque abarcaba todo en la vida. Vamos al Salmo 119, 89, el versículo 89. Dice así: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Captaste? ¿Captaste el cuadro aquí? La ley, la voz moral de Dios, se extiende sobre nosotros como el cielo, nos cubre de horizonte a horizonte, cubre todo en la vida. Ahora mira otro cuadro, aquí en Salmo 36, 5 y 6, que nos dice lo siguiente: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Hay anchura y profundidad y altura en la voz moral de Dios. La ley de Dios extendida como los cielos es la sabiduría de Dios extendida como los cielos. Si vamos a encontrar un lugar para nosotros, si vamos a encontrar un lugar donde pararnos, tenemos que estar seguros de estar parados bajo la ley de Dios y amparados, yo diría, bajo la ley de Dios. A la edad de 33 años, Glenn Loury había llegado a ser un profesor permanente en la Universidad de Harvard. Su carrera como un economista ascendía rápidamente. Pero cuando Glenn hablaba acerca de asuntos de interés público, la gente lo escuchaba. Pero su vida personal se estaba deshaciendo alrededor suyo. Se había desviado hacia el mundo de la criminalidad, aún en ese lugar tan inesperado, el campus de una gran universidad estadounidense. Además de usar el alcohol y la marihuana, por supuesto en ocasiones sociales, Glenn era un adicto a la cocaína y su esposa no podía hacerlo dejar. Él tenía todas las excusas de costumbre, dice, todos lo hacen, me hace sentir bien. Glenn no estaba quebrando sus propias reglas, pero la vida fuera de la ley de Dios se hizo peor y peor. Y Glenn avanzó en su uso de la cocaína. Se estaba matando. Detenido por la posesión de la droga, Glenn fue ordenado por un tribunal de justicia a entrar en un programa de tratamiento o rehabilitación. Pero consiguió que la droga tenía un peso sobre él y la siguió usando y no consiguió vencer ese hábito. ¿Sabe? Las cosas empeoraron más y más. Y a veces la esposa de Glenn lo podía convencer a ser tratado en serio para librarse del vicio. Pero entonces, después de unas pocas semanas, volvió otra vez a reincidir. Y finalmente se mudó a una casa dirigida por un hombre que había sido policía, un ex alcohólico que ahora era un cristiano devoto. Y Glenn comenzó a asistir a las reuniones de recuperación cada noche. Y en los miércoles de noche se aparecía en el estudio bíblico voluntario en la casa. Durante los siguientes 6 meses, Glenn absorbió la palabra de Dios. Y un pastor visitante empezó a aconsejarle y lo condujo a un estudio muy profundo de la Biblia. Y Glenn fue movido a hacer un compromiso. No era solamente a mantenerse libre de drogas, no era solamente a mantenerse limpio. Decidió pararse bajo el ancho firmamento, bajo los cielos de la sabiduría de Dios. La voz moral de Dios se hizo muy real para él mientras estudiaba la palabra de Dios atentamente. Había absorbido una perspectiva muy diferente. Todos lo están haciendo, ya no era un principio bueno para él. Y Glenn dedicó su vida a Cristo. Y el resultado fue uno de esos cambios profundos en una vida que había estado fuera de control. Y así es como Glenn lo recuerda. Él dijo, a mí me parece ser nada menos que milagroso lo que me ha ocurrido. Fue milagroso que el deseo de usar la cocaína desapareció. Fue milagroso que mi esposa se quedó al lado mío y que el matrimonio revivió. No necesitaba haber ocurrido. No he mirado hacia atrás. Eso es lo que Glenn decía. Hoy el doctor Glenn Loury continúa escribiendo y hablando como un reconocido economista. Pero ahora, su vida pública y su vida privada están en armonía. Las dos son vividas bajo el cielo ancho de la voz moral de Dios. Y cuando habla acerca de cómo las cuestiones espirituales afectan las cuestiones económicas,
acerca de qué pasa cuando Dios entra en los barrios pobres, el doctor Lowry está hablando de corazón. Está hablando con una experiencia que la vivió. La ley de Dios ahora es suficientemente grande. Pregunto, amigo y amiga, ¿has encontrado tu lugar bajo el cielo? ¿Estás escuchando la voz moral de Dios? ¿O simplemente estás inventando tus propias reglas en el momento? ¿Es demasiado pequeña tu ley? Nos tenemos que encontrar a nosotros mismos otra vez, en lugar seguro, bajo la voluntad de Dios. Desesperadamente necesitamos del alcance de la ley de Dios en un momento cuando la criminalidad sigue aumentando en lugares inesperados. Necesitamos esa base en nuestras vidas. Necesitamos esos límites. ¿Por qué no decides ahora mismo que vas a ayudar a cambiar las cosas, que te vas a parar en un lugar correcto? Y una vez que has hecho ese compromiso con Dios, y una vez que hayas establecido una relación con Cristo, como lo hizo Glenn Lowry, Dios puede empezar a satisfacer su ley en tu vida. Él puede empezar a hacerte crecer en la anchura de sus principios eternos. ¿Por qué no lo haces ahora mientras oramos? Oh Padre de amor, gracias por tu santa ley que nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Queremos estar sobre esa plataforma sólida. Y si hemos caído y la hemos quebrantado, gracias porque hay perdón al mirar al médico divino, a Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. Ayúdanos a andar en la luz de tu palabra y no en la sombra de la desobediencia, porque eso nos conduce a la autodestrucción. Bendícenos al seguir y al estar bajo la sombra de tu ley moral, bajo tu cielo moral. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tu amor a tu llamado, vengo a ti, Cordero de Dios. Heme aquí, tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, combate rudo siento en mi, Cordero de Dios. Heme aquí, tal como soy, con mi maldad, miseria, pena y sequedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios. Heme aquí.
es tu promesa. Ya creí, mi Cordero de Dios, heme aquí, tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición. Yo pertenezco solo a ti, mi Cordero de Dios. Heme aquí, heme aquí, heme aquí. Llegó el momento de despedirnos y será hasta la próxima semana en otro programa más de la serie Fe para Hoy. Recuerda, felicidad comienza con fe y la fe viene por el oír y estudiar, escuchar y aplicar la palabra de Dios. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.